y pensamiento. Y realmente no podemos enfocar este tema sin tener presente estos tres ejes, podríamos llamarle así: conciencia, tierra y pensamiento. Para entrar a hacer un análisis de lo que ha sido el recorrido histórico de la propiedad y el uso de la tierra en Colombia, debemos tener en cuenta ese primer eje de lo que es la conciencia. Quiero restituir en este momento ese término del antiguo español, conciencia, con S. Ustedes hoy lo ven a través de todos los escritos como conciencia. Y vamos a iniciar con eso. ¿Qué es la conciencia realmente? Podríamos decir que es un componente, una triada: conciencia con conocimiento, S, sabiduría, y ciencia de ciencia. ¿Qué es eso para nosotros? Un conocimiento que a través de la aplicación se vuelve sabiduría y nos permite desarrollar una ciencia del vivir. Nosotros inicialmente tenemos que tener un conocimiento previo de la situación que está viviendo nuestro país. Por ella, dos de sus hijos fueron asesinados, uno por el ejército colombiano y el otro por los paramilitares. Para él, la ley del gobierno, que pretende devolver 2 millones de hectáreas de tierra, es una burla para quienes tuvieron que abandonar su terruño. Pero las tierras son de los campesinos, realmente son de ellos. Eso no es ningún regalo que le va a hacer a los campesinos, sino que las tierras es de nosotros, de los que trabajamos. Campesinos como gente esperan que la iniciativa del gobierno esté acompañada de créditos para reactivar el campo. De lo contrario, el gobierno estaría abonando el terreno para un nuevo despojo. Volver a la fiscalidad y encontrarla abandonada en las trabajadas, lo mejor sería que el gobierno les reparara con créditos, les ayudara para que ellos arreglen sus finquitas lo más pronto posible y así tengan un bienestar mejor para la familia. Por su parte, Alfredo, uno de los 4 millones de desplazados a los que le arrebataron 6 millones de hectáreas en medio de su miseria, le exigía al gobierno colombiano garantías de seguridad para el retorno. Dentro de ese recorrido histórico, tenemos que restituir la imagen original. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestro país? Nosotros, de parte de la ciudadanía, los que vivimos en estas orbes, tenemos esa problemática presente en nosotros. La doctora comentaba ahora que de alguna manera nosotros estamos íntimamente conectados con la tierra cuando llevamos un fruto en nuestra boca. Y realmente hay que empezar a hacer esa reflexión. ¿De dónde viene ese tomate o esa guayaba o esa papaya que en la mañana ingerimos? Hay un proceso detrás de toda esa creación que nosotros en la mañana recibimos en nuestros paladares. Nosotros debemos empezar a mirar la historia, pero de una manera totalmente diferente, de una manera que nos permita sacar un provecho de eso que nos antecedió y que nosotros en este momento estamos viviendo. Somos los artífices de una historia venidera y en la cual no podemos repetir esos errores. Nos habla aquí entonces de un hombre, un escritor latinoamericano, Eduardo Galeano. Fue en la época de los 70, pues como el norte de la juventud de aquella época, con todos sus extravíos, con todos sus aciertos, pero de alguna manera fue por un norte. Y de pronto hoy retomamos nuevamente ciertos pensamientos de él para analizarlo más profundamente. Dice que la veneración por el pasado le parece siempre reaccionaria. Es necesario establecer la posición aquí del escritor. Debemos entrar a analizar desde el contexto suramericano lo que ha sido el proceso de la tierra en Colombia. Es un proceso histórico en el cual nos dice este autor que nuestra mirada ha sido siempre contestataria, ha sido siempre crítica, de alguna manera reaccionaria, y hemos abrazado todos los sismos que nos han vendido como solución en nuestro país. Pero también nos dice que hay esa posición del istmo y hay otra posición también de lo que llama la derecha, que elige el pasado porque prefiere a los muertos. Nosotros, ¿cómo vemos la historia? Como algo muerto,
¿Cómo vemos algo que se vuelve un símbolo? ¿Qué lectura le damos a ese símbolo? Esa lectura de ese símbolo de los aconteceres de la historia nos dice aquí entonces que son quietos, son muertos. ¿Realmente qué significa para nosotros todo lo que le ha ocurrido a este país en materia de sociedad? Hemos visto entonces que los poderosos legitiman sus privilegios por herencia y cultivan la nostalgia. Entonces nosotros estamos siempre en eso. Es que tan bueno que era fulanito, tan bueno que era Perencejito. No, es que fue mejor el pasado. Y nosotros estamos fabricando un presente. Entonces nosotros nos enseñan esa dirección del pensamiento. No es que Jorge Eliezer Gaitán, es que Bolívar, es que Sucre. Pero lo miramos todo como letra muerta. Se estudia historia como se visita un museo y esa colección de momias es una estafa. Realmente, eso que está en el museo, ese museo es el pensamiento del hombre latinoamericano. Nosotros no le hemos dado la real interpretación de lo que es ese símbolo. Esa representación de ese símbolo nos la dicen, nos la entregan. Nos dice aquí entonces que nos mienten el presente y mascaran la realidad. Esa realidad que hoy está viviendo el campesinado colombiano, pero que no es solamente el campesinado, sino el propio hombre de este país que está enmascarando una realidad que nosotros no queremos identificar. Se obliga al oprimido a que haga suya la memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Hablaba en el día de ayer con un amigo y comentábamos sobre esta parte, y realmente dentro de esa memoria entregada por el opresor se nos ha enseñado a perder algo, ¿sí?, que se llama la esperanza. Y aquí nos dice este autor que se resignará a vivir una vida que no es suya como si fuera la única posible. Entonces nosotros venimos aceptando todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre en el campo, en la ciudad, como algo normal. Ya es normal. Mataron a fulanito, no, es normal ya. Eso es normal. Hay desplazamiento en el campo, eso es normal. A mí no me toca, ¿cierto? Tengo que empezar a analizar qué es lo que ha ocurrido, el origen de eso. Para ilustrar tal situación, traigo a este personaje, Emil David Buchler, 1881-1940. En 1935, este hombre, que ha sido uno de los militares más condecorados del ejército norteamericano, hace un proceso de reflexión y escribe en un libro que se llama Las atrocidades, el atrocinio de la guerra, y hace esta reflexión, que él se ha convertido prácticamente en un sicario, en un pandillero al servicio del capitalismo. Y establece allí todo el accionar que se ha dado sobre muchos países de Sudamérica. ¿Por qué tenemos que reflexionar sobre esto? Porque en países como Nicaragua, en países como Cuba, en países como República Dominicana, lo primero que se ha venido atacando es el campo. Y esa forma de atacar el campo ha ido a beneficiar unos intereses supranacionales. Nosotros tenemos que buscar respuesta en estos aconteceres. Este hombre entonces adelantó infinidad de invasiones de las que ha adelantado este gobierno. Más de 100 invasiones ha adelantado en los últimos 100 años. Nosotros tenemos que buscar respuesta ahí entonces, que siempre se ha venido atacando el campo, es lo primero que se ataca. En todos los modelos que nos han vendido, lo primero que se ataca. El capitalismo, pero también encontramos otra fuerza. Por eso coloco allí versus. ¿Sí? Ese versus, ese enfrentamiento, nos ha dejado solamente muerte. Ese mecanismo de guerra que ha venido atacando el campo, también se ha puesto de manifiesto en lo que él llamado revoluciones. Vemos aquí como nos ilustra la historia que Lenin había afirmado la necesidad de destruir la economía campesina y provocar el hambre. Cualquier parecido de hace 80, 90 años a nuestro momento no es casualidad, mis queridos amigos. No es casualidad.
Tenemos que comenzar a dimensionar que hay un accionar sistemático, continuado, pensado para llegar a esta posición de provocar el hambre. Nosotros en este momento de pronto no identificamos que tenemos hambre, porque esta mañana desayunamos. Pero hemos pensado quién nos da el alimento. Hemos pensado en la soberanía alimentaria de nuestro país. Nuestros hijos en este momento piensan que las guayabas y las papayas se encuentran en los almacenes de cadena, y no es verdad. Eso se aleja totalmente de la realidad. Aquí nos ilustra igualmente cómo en 1927, durante el régimen stalinista, hablaba de las crisis de las cosechas, una política de Estado de esto que se ha llamado pues, el reaccionario al capitalismo. ¿Qué diferencia hay entre el régimen stalinista contra los campesinos y el régimen capitalista que impone Hitler? Es exactamente igual. Estamos hablando de izquierda y derecha. Identifiquemos que la izquierda y la derecha pertenecen a un mismo cuerpo. Es un mismo accionar. ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué dividimos el pensamiento? Entonces, un hambre planificada en Ucrania. ¿Cuál ha sido el accionar? El saldo de este accionar. Millones de muertos, la mayoría de campesinos, de los aportados por estos regímenes comunistas. En la Unión Soviética, más o menos 20 millones, la mayoría de campesinos. En la China, 65, algunos dicen de 100 millones de hombres prácticamente campesinados. En Corea del Norte, 2 millones. En Camboya, ese es el caso más aberrante para aquella época del régimen de Pol Pot. Camboya contaba con 6 millones de habitantes. Fueron eliminados 2 millones, en su mayoría campesinos. África, 1.7 millones. Afganistán 1.5, Vietnam 1 millón, Europa del Este 1 millón, Iberoamérica 1 millón. Tenemos que comenzar a dimensionar que hay un accionar en contra de un pensamiento del hombre latinoamericano. Hablaba antes de empezar que nosotros tenemos a la mano un nuevo modelo. Ese nuevo modelo nace en el pensamiento del hombre latinoamericano, en el pensamiento que ustedes están construyendo. Allí nace esa nueva propuesta, esa nueva opción para estas tierras de Sudamérica. No obstante, en este recorrido histórico de la propiedad, con estos antecedentes a nivel macro, a nivel sudamericano, vamos a entrar a hacer un recorrido rápidamente de lo que ha sido la legislación en el tiempo y la manera como vamos a relacionar esa legislación con los aconteceres reales que han sucedido en nuestra marca. En 1926 se gesta entonces por primera vez el primer intento con la ley 74 de 1926. Vamos a ir rápidamente porque hay veces esto de la legislación se hace un poquitico tedioso. Vamos a decir rápidamente lo que estaba allí. Debemos recordar que antes de 1926, 1492, el modelo agrario que había en las Américas era el más avanzado de Sudamérica y del planeta. Fue un modelo que fue destruido y pasó a un proceso de colonización que en 1905 todavía estaba en nuestra tierra, sobre todo aquí en el Caribe colombiano. Eso se encontraba ese movimiento aquí prácticamente de tipo feudal. No obstante, se inicia en 1926 ese movimiento, y en 1936, antecediendo a esta ley 74, se escribe la ley 200. Ley 200 que hasta este momento, 2011, no ha sido puesta en práctica. Nunca se ha colocado en práctica la ley 200, donde se establecía que la tierra para el que la trabaja y la tierra hace parte de la función social del Estado. Inmediatamente despedida esta ley, fue prorrogada por 10 años, o sea, hasta 1946. Eduardo Santos luego, cuando accede al poder, la prorroga por 10 años más. O sea, en 1936
a 1956, prorroga la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en Colombia. Es decir, que en esos 20 años es letra muerta la Ley 200. En el transcurso de ese lapso se expide la Ley 100, que es con la cual se prorroga esa Ley 200 y que supuestamente hace un modelo o introduce un modelo de asistencia al campesinado, que en este momento pues no vamos a entrar en detalle. Durante el transcurso de 1936 a 1956, recordemos que en nuestro país se surge un proceso de violencia a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, proceso que antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán venía sucediendo en nuestras tierras, como en el año 1918, donde se suceden diferentes matanzas, donde se crean grupos paramilitares en la región del Sumapaz. Se hace esa firma de la paz de la guerrilla, y en ese transcurso, Rojas Pinilla en 1956 expide el decreto ley 290, creado por la Junta Militar de aquel entonces, y echa al traste todo lo que fue reforma, ley 200 y ley 100, con un agravante, que la premisa de la ley 200, en el sentido de que la tierra por la que trabaja es prácticamente abortada. ¿Por qué? Porque introduce una figura de invasión y hace desalojar a nuestros campesinos de sus tierras. Es de anotar que en este lapso de tiempo desde la violencia política hubo en nuestro territorio cerca de 200.000 asesinados y cerca de 2 millones de desplazados de campesinos hacia las ciudades. Se inicia entonces, diría yo, la recta final de ese proceso sistemático de las dos fuerzas en que nosotros nos hemos encontrado a través del tiempo. En 1961 se expide la ley 135, mediante la cual se crea el INCORA. En 1968 se expide la ley primera. Esa ley primera tenía una connotación. Se introduce una figura de extinción de dominio. La tierra para el que la trabaja. El que no trabaja en la tierra es objeto de esta figura que aparece por primera vez en nuestra legislación, que se llama extinción de dominio, que nunca se llegó a adelantar. En 1973 se expide la ley cuarta, en la cual introduce una figura de analizar los propietarios de tierras si estos están adelantando una adecuada explotación de la tierra. Realmente el modelo económico que se estableció para identificar si eso se estaba llevando a cabo era realmente desconocido para el común, y siempre terminaba que todos los predios estaban adecuadamente explotados. O sea que fue, como dijo por ahí un amigo, y no fue limpio la ley. La ley quinta, créditos grandes, establece unos créditos solamente a los grandes propietarios. Es decir, los menos favorecidos, los menos asistidos, eran los que no tenían acceso a los créditos. A los créditos de la ley quinta era solamente establecido para los grandes terratenientes. En 1975 se establece la ley sexta, intentando aliviar un poco o hacer una coincidencia entre las leyes anteriores y las vigentes a ese instante. En 1980, decreto 100, se introduce una figura entonces por el mandatario de aquel entonces, que establecía el desalojo, ya prácticamente instaurado con la ley, decreto ley 290, de todos los predios que no tuvieran, ¿sí?, escritura o título de propiedad. Ley 30 de 1988, oferta de tierras propietarios. Realmente fue también traumático. Esta ley 30 del 88 prácticamente se pusieron en venta territorios de grandes terratenientes que prácticamente, como se dice, estaban enhuesados con ellos, como se dice coloquialmente.
En 1990 se escribe la ley 160 del 94, en la cual se introduce algo bastante aberrante. La ley 200 establecía como posibilidad para acceder a la titularización de los predios una tenencia anterior a 1917. Esta ley establece en ese entonces que solamente necesitaba 5 años, y es así como todas estas tierras que fueron poseídas de manera ilegal por grupos armados entran a la legalidad. No se tenía en cuenta realmente quién era antes de esos 5 años la persona dueña de ese predio. Se ha seguido estableciendo entonces hasta hoy. Tenemos la ley 1448 en la cabeza de este hombre que se llama Lauchin Currie. Para esa época, el mecenas, podríamos decir, del Banco Mundial. Lauchin Currie entonces viene con una premisa, que la concentración de la tierra es un obstáculo para el desarrollo del país. Pero paradójicamente, este señor se queda en nuestro país asistiendo a los grandes megaproyectos, ¿sí?, que empezaron en aquella época por parte de los señores de la AFEN y de la SAP. Este señor era partícipe de una perversa estrategia que implicaba que el desplazamiento del campesinado hacia la ciudad era una necesidad para poder adelantar un proceso de desarrollo y de industrialización de la economía del país. En 1959, yo lo coloco acá, ¿sí?, estamos hablando de los sismos que ocurrieron, se ocurre el istmo entonces de la Revolución Cubana. Y esa Revolución Cubana es capitalizada acá en nuestro país para satanizar a todo aquel que se levante por reclamar sus derechos. Y ha sido así desde aquel entonces. Entonces es indicado dentro de ese contexto de revolucionario todo aquel que se levante en la reclamación de sus derechos. En la Revolución Cubana se implementó un sistema que en este momento todavía subsiste en nuestro país, que son los cultivos en masa, los monocultivos. El monocultivo del azúcar para aquel entonces comienza a entrar en nuestro país y nos dan el pensamiento que nosotros somos caficultores. El café no se come, no alimenta. 1964, ataque maquetal, vamos rápidamente. 1966 retoma, es otro oponente del señor Lauchin Currie. Es de anotar que un señor de esta escuela, ¿sí?, estuvo asistiendo el pasado a persecución contra supuestamente los movimientos revolucionarios, pero paradójicamente en la época del 80, 84, 88 fue donde estos grupos tomaron relevancia. Ya para terminar, traemos una reflexión aquí. Ahorita hablaban de Bolívar. Yo cuando escucho el pensamiento de Bolívar, realmente el pensamiento de Bolívar, no el de los sismos, reflexiono de cómo todo este mecanismo legislativo es una herencia de un modelo de derecho romano que enseñan en nuestras cátedras, pero que realmente no tiene mucha aplicación o ninguna aplicación. Nuestro libertador Simón Bolívar, en el cual ustedes se están forjando en esta universidad, en su famoso juramento en el Monte Sacro, hablaba de la Roma, y en ese momento decía, miraba todo el emporio que se veía de la antigua Roma desde el Monte Sacro en Italia, y decía que este pueblo ha dado para todos. Me permito leer textualmente porque es impresionante la visión que tiene Bolívar de lo que sucedía para encima. Y dice: ambición para convertir todos los estados de la tierra en arrabales tributarios. Mujeres para hacer pasar las ruedas acrílicas de su carruaje sobre el tronco destrozado de sus padres, oradores para conmover como Cicerón, poetas para seducir con su encanto como Virgilio, satíricos como Juvenal y Lucrecio, filósofos débiles como Séneca y ciudadanos enteros como Catón. Este pueblo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad.
ha dado para todo, nos ha dado legislación, nosotros estamos preñados de legislación. Pero para enaltecer el espíritu, como dice Bolívar, para ese tiempo, la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada. Es entonces, ya para terminar, que es en ustedes, mis queridos amigos, que está la obligación, por no decir menos, de crear un nuevo pensamiento. Yo le he llamado Pensando América, no solamente pensando Barranquilla, no solamente pensando la costa caribe, pensando todo lo que implica este bello continente, el más rico del planeta, pensando América, que igualmente nos deja cifrado de alguna manera nuestro libertador Simón Bolívar. La civilización que ha soplado del Oriente en su mismo juramento ha mostrado aquí todas sus fases y hasta ese momento realmente nos ha mostrado que todos los pensamientos que han venido del Oriente nos han dejado